Bueno, bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos contentos de estar con ustedes una vez más en este programa Quitando el Velo, aquí con el mensaje de Dios para estos últimos días. Mirando la palabra de Dios, hemos estado estudiando sobre el bautismo bíblico, hemos estado estudiando la tradición versus la palabra de Dios. Y bueno, para aquellos que a lo mejor por primera vez están con nosotros, a lo mejor recién han llegado y han sintonizado a esta emisora, queremos hacer un poquito de repase en las cosas que hemos estado hablando para que podamos todos estar en la misma página, como se dice. Hemos estado estudiando una de las cosas más importantes, creo yo, del cristianismo. Y eso es que cuando el hombre viene al Señor Jesucristo tiene que estar dispuesto a romper con las tradiciones eclesiásticas de las cuales todos hemos tenido parte, hemos coparticipado con ellas, o también nuestras propias tradiciones, las cuales el Señor Jesucristo nos declaró que fueron las tradiciones de los hombres, las tradiciones de aquel día, las cuales cegaron el entendimiento a la palabra de Dios, haciendo la palabra de Dios sin efecto. Ahora, una tradición es algo poderoso, es algo fuerte, y creo que para poder continuar en nuestra enseñanza sobre el bautismo o continuar en cualquiera de nuestras enseñanzas que tengamos en su programa Quitando el Velo, una de las cosas más importantes es poder dejar a un lado el cuaderno, el libro tradicional y poder enfocarnos en lo que es así dice el Señor, la palabra de Dios. La Biblia es el absoluto, es Dios revelado en la forma de la palabra, por cuanto no podemos agregar ni quitar a ella. Ahora, la palabra de Webster, la definición que le da a la tradición, es la transmisión de una declaración, las creencias o leyendas o mitos, costumbres, información, etcétera, de generación en generación, de boca en boca. Por la práctica, una historia que ha llegado a nosotros por la tradición popular. Ahora, a pesar que el significado de esta palabra tradición es algo bien tremendo, sin embargo, vemos que la tradición, o sea, lo que nos está diciendo, si vamos a aplicar esta porción del diccionario a nuestra iglesia, a nuestras creencias, a nuestra fe, tenemos que reconocer que todo avivamiento que Dios trajo en todas las edades, la dificultad más grande que tuvo cuando la luz de la palabra de Dios, porque Salmos nos dice que tu palabra es luz, manda tu luz, que siempre la palabra revelada declara una guerra espiritual, una guerra la cual se desata por cuanto la palabra revelada viene a traer luz a las Escrituras, y al traer la luz a las Escrituras, obviamente las tinieblas, como nos habló en Juan capítulo 1, cuando la luz le fue dada a las tinieblas, pelearon en contra de la luz, y las tinieblas siempre han sido las tradiciones de los hombres. Por cuanto aún en nuestra enseñanza del bautismo tenemos que botar las tradiciones y muchas veces juzgamos, como lo hicieron en el tiempo del Señor Jesucristo, juzgamos las enseñanzas, la palabra que está siendo revelada por el Espíritu Santo, la juzgamos por las tradiciones, las cuales tienen un ancla en nuestros corazones, un ancla el cual nos da seguridad, porque tenemos la opinión pública del sistema o las enseñanzas las cuales han sido pasadas de generación en generación, las cuales después de generaciones se convierten en doctrinas eclesiásticas sin fundamento escritural. Entonces tenemos que tener cuidado para poder comenzar, para poder enseñar estas cosas que estamos enseñando. Tenemos que jugar no con la tradición, no con las escuelas. Y para aquellos que nos escuchan, si yo pongo mis anteojos y pongo mis anteojos bautistas, obviamente lo que voy a querer es la palabra, el mensaje bautista. Si lo hago pentecostal o presbiteriano o cualquiera de las 1200 denominaciones
las cuales guían al mundo en los últimos días, entonces ¿cuál de ellas va a ser la cual va a juzgar la palabra de Dios? Dios no juzgará al mundo por las tradiciones o por las iglesias, hermanos míos. Dios juzgará al mundo por la palabra. Entonces creo que es importante mirar, hemos estado mirando esto del bautismo, que es algo de suma importancia. Para algunos a lo mejor no es tan importante, pero quiero reiterar y recordar a muchos de ustedes que el primer mensaje después de Pentecostés, de la inauguración de la iglesia original, el primer mensaje que fue dado al pueblo en aquel día fue el mensaje de arrepentimiento y el lavamiento de pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al hacer estas enseñanzas, vamos a coger mucha de la historia, y obviamente ustedes pueden coger estas cintas, ¿no es cierto?, los CDs, y ustedes también acompañarnos, ¿no es cierto?, en estudios ustedes mismos en sus hogares cuando cojan esto, los cuales regalamos al pueblo. Ahora, para comenzar entonces vamos a ir a Marcos 16, versículo 15, que ya estamos reiterando, estamos repitiendo, ¿no es cierto?, lo que hemos hablado en algunos de los mensajes posteriores a este. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y les dijo: id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, enfocamos aquí en cosas que son importantes, y vamos a disectar la palabra de Dios para que podamos entonces no solamente leerla, pero estudiar la palabra de Dios. El mandamiento que el Señor nos está dando aquí dice que vayamos a todo el mundo. Ahora, cuando se está refiriendo a todo el mundo, no se está refiriendo solamente al pueblo judío, sino que se está refiriendo a todo el mundo, al mundo judío, gentil y griego. O sea, que toda la masa de la humanidad necesita recibir el evangelio. Y después dice a toda criatura. Y dice el versículo 16, el que creyere y fuese bautizado. Ahora, ahí hacemos una pausa bien importante, porque no es solamente el que creyere, pero también nos está dando y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, la palabra claramente nos está diciendo que no solamente es creer. Ahora, cuando una persona realmente cree, entonces obviamente aplicará, ¿no es cierto?, el resto de la medicina, por llamarlo así, de la enseñanza de la palabra de Dios, porque creer sin las obras es muerto. El que cuando creemos, entonces seguiremos las enseñanzas, porque el propósito es no solamente de darnos un sistema, de darnos una doctrina, pero el propósito es de darnos una vida. Y la palabra de Dios dice, Jesús, hablando del amor de Dios, mis preciosos hermanos, dijo: el que me ame. La palabra no nos dice que tendría lágrimas en sus ojos. El amor afilio, ¿no es cierto?, un sentimiento profundo, lágrimas, sentimientos, emociones, pero Dios no juzga el amor hacia Él por nuestras emociones, sino que por la obediencia, dice la palabra de Dios, porque Él no quiere sacrificio, Él lo que requiere es obediencia. El que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, el que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si le bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es parte de la palabra de Dios, es parte de lo que Él nos ha dado, las promesas de Dios. Y entonces la vindicación de un creyente no es solamente decir que cree, pero cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces tendremos la réplica de la manifestación de la vida de Jesucristo y lo que Él hizo, porque Él dijo: el que cree, las obras que yo hago, Él hará, y aún mayores que esta. Entonces, hermanos míos, nos dice la palabra de Dios que no solamente tenemos que creer, pero también nos dice claramente que tenemos que ser bautizados. Ahora la pregunta es: ¿cómo seremos bautizados? Y la palabra nos está diciendo que debemos de ser bautizados. La palabra también nos tiene que enseñar. Ahora, hay algo que quiero
colocar, entre comillas, un entendimiento para que veamos, él no está hablando con el pueblo de aquel día, no está hablando con aquellos cuando él les preguntó y le dijo, ¿quién dice el hombre que yo soy? El hombre no tenía conocimiento de quién él era. El hombre